contarnos. Y para hablar un poquito más acerca del tema, tenemos vía Zoom al licenciado en psicología Juan Pablo Solveira. Hola Juan Pablo, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, por suerte. Muy bien, muchas Bueno, gracias por invitarme. qué gusto poder tenerte del otro lado y qué gusto que vos nos puedas ayudar a desarrollar un poquito el tema de hoy, ¿no es cierto? Que estamos hablando solteros versus solitario. Y Juan Pablo, contanos, ¿qué diferencia existe entre uno y otro? ¿Es lo mismo? Porque a la hora por ahí de decirlo rápido, ¿no es cierto? Parece que es lo mismo, ¿no es cierto? Parece que es todo igual, pero yo creo que existen diferencias que separan una cosa de la otra. Contanos un poquito, por favor. Bueno, tal cual, parece que es lo mismo, pero hay diferencias, así que está bueno empezar un poco aclarando los términos, ¿sí? Ujú, Cuando hablamos de soltero, en realidad la palabra se refiere al estado civil, significa, digamos, no estar en una relación de matrimonio, y coloquialmente se utiliza para referirse a relaciones de parejas o relaciones afectivas, ¿sí? Lo que quiere decir es que una persona no se encuentra en una relación comprometida afectivamente, amorosamente con otra persona, o tampoco está encaminado en esa dirección, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de soledad, primero nos estamos refiriendo ahí a una percepción de mis vínculos sociales y es más abarcativo que exclusivamente las relaciones de pareja, ¿sí? Una ujú, persona puede sentirse sola, por lo general cuando percibe que el nivel de compañía que tiene a su alrededor no es el deseado, es inferior al deseado. Y cuando hablamos de nivel de compañía, no nos referimos únicamente a tener o no tener pareja, sino que hay diferentes tipos de compañía que uno puede recibir. Uno puede sentirse acompañado por su pareja, pero también, por ejemplo, por familia, por amigos, incluso por mascotas, por plantas, por otros seres vivos, o incluso de manera más abstracta, por ejemplo, sentirse en compañía, en comunidad con mi barrio, ¿sí? Con mi ciudad, con algún grupo ideológico, con algún movimiento político, con un grupo religioso, incluso siendo hincha de un club, me puedo sentir en comunidad y acompañado por otros hinchas, o incluso a través de las redes sociales. Entonces, cuando hablamos de la sensación de soledad, nos estamos refiriendo a la sensación de que algunos de los diferentes tipos de compañía que yo quisiera tener no los estoy pudiendo recibir, ¿sí? Y esto es importante poder aclararlo porque las personas podemos recibir diferentes tipos de compañía, ¿sí? No únicamente la intimidad emocional, ¿sí? ujú. Hay compañías que son de otro estilo, por ejemplo, el que pueda aportar una mascota, un tipo de compañía que es el despertarse juntos todos los días, una relación más extensiva y no tanto intensiva emocionalmente. Ujú, Entonces, cuando hablamos de soledad nos referimos a este sentimiento, a esta percepción de cómo son mis vínculos sociales y sentir que no tengo la cantidad y la calidad de vínculos que a mí me gustaría tener, ¿sí? ujú. ¿Y qué pasa, Juan Pablo, dentro de una persona que se siente sola, que se siente invadida por la soledad? ¿Qué pasa dentro de ella? ¿Hay un miedo, hay un temor? ¿Existe el temor a la persona a permanecer sola o no tener esos vínculos, como vos decís? ¿Qué pasa dentro de ella? Bueno, en realidad la mayoría de las personas tienen deseo por poder conectarse con otras personas, poder sentirse escuchados, valorados, queridos, ¿sí? Y esto es algo en realidad que es adaptativo y que es experimentado por la gran mayoría de las personas. Entonces, en realidad, no decimos que hay necesariamente algo problemático cuando una persona se está sintiendo solo, sino que realmente esto puede ser acorde al contexto, ¿sí? Realmente podemos analizar un poco la vida de esta persona y ver que incluso hasta de manera objetiva, digamos, hay algunas necesidades que no está pudiendo satisfacer en su entorno, ¿sí? Ujú, Acá es importante aclarar que cuando hablamos de soledad, el lenguaje un poco nos puede limitar, ¿sí? Porque ponemos todo en la misma bolsa, pero hay personas que incluso pueden elegir estar solos, ¿sí? ujú, En inglés, por ejemplo, se llama solitude, que es diferente de loneliness, ¿sí? ujú, Que en español es todo soledad. ujú, Eh, a veces metemos toda la misma bolsa, pero hay personas, digamos, que se encuentran experimentando soledad y no lo desean, ujú, ¿sí? En este tipo de casos sí se experimenta mucho malestar, ¿sí? De ujú, hecho, cuando se experimenta este tipo de soledad y se sostiene en el tiempo, se pueden desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos de alteraciones emocionales, como el trastorno depresivo mayor, incluso ideación suicida, ¿sí? Entonces es ujú, algo a tener muy en cuenta, ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, por un lado existen personas que no quieren estar solas, ¿no es cierto? Y pasan por todos los trastornos como vos explicaba. Y hay otro que es una elección, ¿no? Quiero estar solo, me siento bien solo. Ahora, vemos, Juan Pablo, que, por ejemplo, el estar solo, ¿no es cierto? Muchas veces era mal visto, ¿no es cierto? O mejor dicho, el soltero, vamos a decir.
era mal visto, ¿no es cierto? La persona que era soltera, es como que la sociedad obligaba, no, tienes que tener a alguien, o se te pasó el tren, apúrate. Es como que la sociedad en un tiempo llevaba a la persona a tener que apurarse en ese punto. Pero vemos hoy en día que, por ejemplo, hay muchos que optaron por estar solos, ¿no? Estar solo y, como decíamos, la persona no se siente mal. ¿Qué pasa dentro de la persona? ¿Se siente más libre? ¿No siente la necesidad de estar con alguien? ¿Se siente libre a la hora de decidir, a la hora de tener que hacer cosas? Porque hoy en día hay muchas personas que optan por eso. Es súper interesante el tema, ¿sí? Por un lado tenemos lo que son los factores de personalidad y los factores por ahí más biológicos o genéticos, ¿sí? Es a lo que nos referimos cuando hablamos de temperamento, ¿sí? Hay personas que de por sí no tienen tanta necesidad de tener vínculos sociales con otras personas y no disfrutan tanto las interacciones sociales, ¿sí? Y esto muchas veces no tiene tanto que ver con algo sociocultural o algo aprendido por el ambiente, ¿sí? Sino que por cuestiones de temperamento hay personas que van a tener menos necesidades y van a poder satisfacer su necesidad de compañía con menores requisitos, ¿sí? Con menores niveles de contacto o tipos de contacto, ¿sí? Y por otro lado, como bien decías, entran todos los factores socioculturales, ¿sí? Que van a influir en si una persona quiere estar sola o no y cómo lo va a vivir, ¿sí? En el pasado, es verdad que se ponía, y de hecho hoy en día sigue estando este estereotipo, pero a poco está desapareciendo, el estereotipo y el mandato social de que es importante tener pareja y la manera de ser feliz en la vida es conseguir pareja, ¿sí? Si uno no tiene pareja, la va a pasar mal. Y en parte esto fue cambiando a lo largo del tiempo por varios motivos, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, el avance de la medicina y avances en métodos anticonceptivos, que un poco abrieron la posibilidad de que las personas puedan explorar su sexualidad de manera segura en otro tipo de vínculos, sin correr el riesgo de que se desarrolle un embarazo y tener que sí o sí estar en una relación a largo plazo. Eso era un poco antes lo que limitaba la cantidad de posibilidades de estilos de vida que se podían llevar adelante, ¿sí? Ujú. Y un poco lo que ocurre también es que a través de los movimientos sociales las mujeres pudieron encontrar, por ejemplo, tener más participación laboral, tener otro tipo de sueños que no incluyen únicamente la maternidad y el encontrar pareja como si era en otro momento. Y a través de las redes sociales y medios de comunicación, bueno, como este mismo, se Ujú. empieza a empezar a mostrar otros estilos de vida, ¿sí? Que son completamente viables y que siempre estuvieron presentes, pero muchas veces eran un poco invisibilizados por el discurso el predominante, ¿sí? El hegemónico. Ujú. Entonces, a veces empieza a haber más opciones, más puntos de referencia sobre cómo uno puede llevar adelante un estilo de vida diferente al tener que conseguir una relación de pareja, ¿sí? Ujú. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. Muchas veces hay un mandato familiar, un mandato social que sigue estando muy fuertemente instaurado y que genera mucho malestar, ¿sí? Esto se ve mucho Ujú. ahora, por ejemplo, en la época de fiestas, ¿sí? Que de Ujú. repente uno se ve con un familiar que no se ve hace mucho tiempo y la pregunta en los niños, sobre todo muchas veces, es si a alguien le gusta, si va a tener un novio o novia, si va a Ujú. presentar a alguien en casa, y uno empieza a Ujú. ver que esto aparentemente es muy importante para los adultos. Ujú. Ujú. Ahora, Juan Pablo, por ejemplo, vamos a casos, por ejemplo, de matrimonios, ¿no? Matrimonios que a veces se ve que no están funcionando, que no concuerdan, y a veces uno u otro no toma la decisión, digamos, de dar un paso al costado. Eso puede deberse a el miedo a quedarse solo o sentirse solo. ¿Se puede deber a eso? Sí, totalmente. De hecho, es algo que ocurre muchas veces, ¿sí? Digamos, el miedo es una emoción diferente al amor y muchas veces el miedo a estar solo puede ser lo que hace que uno se aferre a permanecer en una relación de pareja y no estar permaneciendo por amor, ¿sí? Y Ujú. esto en realidad es bastante interesante porque en algún sentido el miedo a estar solo puede ser una creencia irracional en estos casos muchas veces. Algo Mm. que encontramos cuando nos ponemos a analizar en detalle qué es lo que está pasando en este tipo de relaciones, vamos a encontrar que muchas veces la persona ya está experimentando esa soledad a la que le tiene tanto miedo. Por esta Ujú. persona está buscando algún tipo de conexión o de intimidad emocional, afectiva, alguna complicidad con su pareja que no está encontrando, ¿sí? Sexual o romántica. De repente nos ponemos a ver un poco cómo es el día a día de estas parejas y podemos ver por ahí que no se ven en todo el fin de semana, que durante la semana están todo el día trabajando o están en ambientes diferentes si es que conviven, o uno se está todo el tiempo juntando con sus amigos y el otro miembro de la pareja se puede incluir, pero siempre de manera grupal. Entonces, en algún sentido, esta soledad, digamos, está presente. Lo que está pasando es que este mandato social de uno tiene que estar en pareja está un poco opacando
los deseos, digamos, el cómo realmente esta persona lo está pasando en la realidad, ¿sí? Es más el miedo al qué dirán, si me separo, si me ven solo, que lo que realmente uno experimentaría si está solo, ¿sí? Entonces esto es un poco lo que trabajamos, que la persona pueda volver a estar un poco más en contacto con qué es lo que realmente quiere, y puede empezar a hacerse algunas preguntas de más allá del mandato social o más allá de estas creencias de lo que uno debería hacer, que nos llevaron a llegar hasta esta situación, puede empezar a reflexionar un poco qué es lo que estamos buscando, no solamente como tener pareja, sino qué tipo de pareja, qué cualidades quiero en mi relación, qué tipo de relación quiero vivir, y empezar a, bueno, cuestionar un poco estas ideas. Así que sí, o sea, pasa mucho esto de estar en una relación por miedo al estar solo. Ahora, Juan Pablo, por ejemplo, cuando la persona decide ser soltera, por ejemplo, puede también, además de ella decir, bueno, me siento libre, de ser una decisión, puede haber casos en que la persona se torne o quiera ser soltera porque ha fracasado en alguna relación, en algún noviazgo, una pareja anterior y le da mucho miedo, ¿no es cierto?, a tener que enfrentar lo mismo que enfrentó antes. Sí, hay muchísimos motivos por los que una persona puede, sí, digamos, permanecer solteras. Un motivo es ese, por ejemplo, puede haber fracasado en una relación anterior y, por ejemplo, puede estar atravesando un duelo, porque una vez que finaliza una relación uno eh, atraviesa un duelo sobre esa relación, ¿sí? Y esto es lo que libera un poco el espacio psíquico para poder entablar una nueva relación, un nuevo vínculo a futuro. Pero también puede pasar, por ejemplo, que la persona no quiera volver a revivir ese proceso, que la persona, por ejemplo, tenga una autoestima disminuido por haber fracasado en una relación previa o por no haber tenido relaciones previas, por ejemplo. Y en algún sentido, la idea de ir a buscar pareja implica, en un sentido, uno compararse con lo que se imagina que serán otros potenciales candidatos y puede sentir por ahí que uno no tiene nada para aportar, así que ni siquiera empieza a buscar pareja. Pasa mucho también que después de haber tenido algunas disfunciones sexuales, ¿sí? Con las parejas uno tiene miedo de volver a eh, que estas disfunciones se vuelvan a repetir y que esto sea algo vergonzoso y humillante, por lo tanto no buscar pareja, ¿sí? También puede haber dificultades de déficit de habilidades sociales. Esto es, por ejemplo, bueno, por un lado puede pasar que quiero buscar pareja, pero no sé en dónde, ¿sí? No tengo un lugar, no sé a dónde ir, o sé en dónde está el tipo de personas que me gustan, pero no sé cómo hacer, ¿sí? Como para empezar a entrar en una relación con una persona, no sé cómo invitar a alguien a salir. Y también, por otro lado, está en realidad el miedo al compromiso, ¿sí? O el miedo, digamos, al éxito sería incluso. O sea que, digamos, si empiezo a salir con alguien y después de repente siento que mi vida podría cambiar mucho y yo estoy bien en mi vida como está, por ahí una persona está disfrutando de su soltería, está disfrutando de su estabilidad, se puede focalizar en otros proyectos. Y lo que pasa cuando empieza a salir con alguien es que de repente tiene miedo a perder todo eso, a perder la libertad, a asumir responsabilidades que uno no está listo para asumir. Así que hay un gran abanico de motivos por el cual uno podría no entablar una relación de pareja, Ujú. ¿sí? Ahora, entonces, como hablábamos, a veces socialmente se decía, no, tiene que estar con alguien, como estábamos dando el ejemplo hace rato. Entonces, desde otro punto de vista, vamos a decir así, entonces estar soltero para algunas personas no es malo, es una decisión que ella toma por ciertas causas, ¿no es cierto? Tal cual, o sea, por un lado tenemos personas tanto solteras como solitarias, de Ujú. manera voluntaria o de manera involuntaria. Entonces, en realidad el dato no nos dice nada, ¿sí? No es algo que va de la mano con infelicidad, ¿sí? O con algunas dificultades en la vida. Lo que tenemos que ver en realidad es qué es lo que está pasando detrás de escena, digamos, si la persona está eligiendo esto, si no lo está eligiendo, y cuáles son las variables que intervienen, ¿sí? Algo muy interesante que se encuentra, digamos, en estudios que se realizaron en el último tiempo, cuando se investiga sobre todo la epidemia de soledad que hay en el último tiempo, es que esto está pasando de manera masiva y no en el tipo de población que uno se imagina, ¿sí? O sea, culturalmente uno se imagina que hay como un mito popular que las personas más solitarias son las personas en edad de jubilación, mayores de edad, y lo que se encuentra cuando se realizan estudios poblacionales, se realiza, por ejemplo, una curva que representa un poco cómo se distribuye la soledad a lo largo de la población. Mientras más alta es la curva, más alto es el nivel de soledad. Mientras más a la derecha, más grande es el grupo etario analizado. Lo que se encuentra es que la curva tiene una forma de U, ¿sí? Esto quiere decir que en realidad un grupo muy invisibilizado que está experimentando índices muy altos de soledad son los más jóvenes de la sociedad, ¿sí? Las personas entre 18 y 30 años, que por lo general no lo comunican tanto. Gran parte de estas personas que experimentan mucha soledad son hombres y por lo general son más estigmatizados cuando comentan que se sienten solos y no están recibiendo la atención
que merecen, ¿sí? Y estas personas se están sintiendo solos de manera involuntaria, y no únicamente por no encontrar pareja, sino por no poder conectar socialmente con otras personas, con otros grupos importantes, ¿sí? Hay un montón de cosas que pasan en esta edad entre 18 y 30 años. Muchas veces se invisibiliza el problema o se aborda de maneras no efectivas. Asume que lo que está pasando es que estas personas tienen algún problema de habilidades sociales y se da algún taller de habilidades sociales para que aprendan a socializar. Y esta no es la problemática, ¿sí? Esto no es lo que está pasando. Lo que está pasando, bueno, tiene que ver con la modernidad, con no encontrar un grupo de pertenencia, con que los grupos suelen ser más efímeros, suelen rotar con mayor facilidad, uno está buscando su identidad en los grupos y que va pasando de grupo en grupo. Entonces tiene otro tipo de problemáticas que no se están abordando. Por eso es tan importante poder analizar un poco este tema y poder ver un poco, digamos, cuando hablamos de soledad, cuando hablamos de soltería y cuando hablamos de voluntario o involuntario, porque eso es un factor clave para poder analizar un poco qué es lo que está pasando y ver las variables individuales en cada caso, ¿sí? Más que sacar una conclusión general. Ahora, Juan Pablo, ¿a quién, desde tu punto de vista, vos que sos licenciado, ¿no es cierto?, y solamente tratás con personas, ¿a quién le cuesta más buscar ayuda, ¿no es cierto?, al hombre, a la mujer? ¿Quiénes son los que lo sienten más, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que a veces pasan por esa situación de sentirse solos o solas? ¿Quién es más el hombre, más la mujer? ¿Quién sabe más, quién sabe menos? Es súper interesante esa pregunta, ¿sí? Y se estudió un montón, ¿sí? Lo que se encuentra en realidad es que, a diferencia de lo que muchas personas se imaginan, los que más suelen sufrir la soledad son los hombres. Lo que pasa es que por lo general no lo expresan, no lo comunican tanto y lo pueden ver como humillante o vergonzoso admitirlo, así que muchas veces hay mucha reticencia a admitir que eso es lo que está pasando. Por eso también estos cuadros suelen seguir avanzando hasta que se desarrollan algunos trastornos, digamos, trastornos de ansiedad, emocionales, y ahí es cuando uno llega a consulta, ¿sí? Pero cuando se sale, digamos, cuando se realizan estudios poblacionales para estudiar la población sin esperar que las personas se acerquen, lo que se encuentra es que los hombres, hay más cantidad de hombres que sienten niveles elevados de soledad y los niveles, bueno, suelen ser muy alarmantes. Lo que ocurre por otro lado es que en realidad se encuentra que las mujeres lo pueden expresar con mayor frecuencia, por un lado, pueden pedir ayuda con mayor frecuencia, entonces en la clínica, en casos anecdóticos, se ve mucha más cantidad de mujeres que vienen por esta problemática, y por otro lado también lo que se encuentra en realidad es que, recordemos que dijimos que la soledad es la diferencia percibida entre mi nivel de contacto social y el nivel deseado. Se encuentra que las mujeres, por lo general, suelen tener un nivel deseado de contacto social muy elevado, entonces pueden no estar objetivamente solas, pero sentirse solas, ¿sí? Porque quieren más, digamos, más cantidad o más calidad de contacto social que el que tienen. Y en los hombres lo que se encuentra es que objetivamente suelen estar muy solos, ¿sí? Realmente pueden tener muy pocos contactos sociales y de calidad que no llega a satisfacer los diferentes tipos de contacto que uno necesita. O no hay contacto, digamos, no hay intimidad emocional, o no instrumental, no hay una persona que te pueda ayudar para hacer algo, o, digamos, apoyo en información, una persona que te pueda aconsejar sobre qué hacer. Entonces hay más déficit por lo general en los hombres, y como dijimos, sobre todo en la franja de 18 a 30, después a medida que uno va creciendo, el nivel de soledad suele disminuirse, y después vuelve a haber como un pico cerca de los 65 años, pero ahí es un poco más discutible, porque esto no pasa siempre, ¿sí? O sea, hay un montón de variables que intervienen, y ahí sí, en realidad suele ser más en mujeres que en hombres, ¿sí? Pero vuelta, esto es a grandes rasgos, ¿sí? Después está el caso por caso, está lo individual, que sobre eso no hay nada escrito, ¿sí? Personas de cualquier género, de cualquier edad, que pueden sentirse solas, ¿sí? Está bueno siempre que eso se tenga en cuenta para poder buscar ayuda, ¿sí? Porque los datos a grandes rasgos no nos dicen nada sobre cada caso individual, ¿sí? Es como quien dice, ¿no? Cada caso es un caso, ¿no es cierto? Cada uno es distinto. Ahora, Juan Pablo, para ir cerrando, ¿cuándo alguien necesita buscar ayuda profesional? Hablando del tema de hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de aquella soledad, ¿no es cierto?, que es algo deprimente, como hablamos al inicio. Es necesario, por ejemplo, cuando la persona cae en una depresión, cae en una tristeza, cae, ¿no es cierto?, con hasta incluso pensamientos de suicidio. Es importante, ¿no es cierto?, en ese caso, no sé si hay otro caso más, en que la persona busca ayuda profesional, no se abra y no se quede queriendo administrar el problema sola, sabiendo que quizás no tenga la condición en el momento de resolverlo, ¿no?
Bueno, sí, totalmente. A ver, si una persona está experimentando pensamientos suicidas o tiene un estado de ánimo notoriamente decaído, totalmente, sí es muy importante que puedan consultar, o si alguien conoce a alguien en ese estado, es muy importante poder acompañarlo y ayudarlo para establecer un primer contacto y poder consultar, ¿sí? Para pedir ayuda profesional. Pero sobre todo es muy importante poder, cuando se puede, consultar de manera preventiva, ¿sí? No hace falta esperar hasta que la situación se desarrolle, sino cuando uno empieza a notar que el funcionamiento en diferentes áreas de la vida está significativamente afectado. Por ejemplo, uno empieza a tener dificultades para desarrollarse profesionalmente o para estudiar o para desarrollarse socialmente, uno empieza a notar que no está pudiendo satisfacer las necesidades que tiene y no está encontrando soluciones y no está encontrando alternativas. Eso es un buen momento para consultar, porque también lo que ocurre a veces es que cuando se empieza a desarrollar el cuadro empiezan a haber otro tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces hay otros factores mantenedores que empiezan a mantener, por ejemplo, un cuadro depresivo y se puede tratar igualmente, sí tenemos tratamientos efectivos para la depresión, pero a veces puede ser más efectivo poder trabajar las cosas de antemano, ¿sí? Digamos, acompañando a la persona en un momento importante de su ciclo vital, como por ejemplo al finalizar la escuela, al comenzar a trabajar, al comenzar a estudiar, al terminar los estudios, ¿sí? Cuando una persona está más vulnerable, cuando empieza a notar algunas de estas señales que recién mencionamos, algunas dificultades en el funcionamiento, algún estado anímico decaído, que por ahí empieza a durar un tiempo y no estamos encontrando soluciones, es importante poder consultar en esos momentos, ¿sí? Sobre todo, para poder recibir una ayuda efectiva, ¿sí? Justamente prevenir el desarrollo de trastornos emocionales o trastornos de ansiedad, ¿sí? Qué bueno lo que decía Juan Pablo, ¿no? De que la persona no esperar estar metida en el problema, sino buscar cuando ve pequeñas señales, buscar ayuda profesional. Bueno, Juan Pablo, danos tus redes sociales, donde si hay alguien que está del otro lado, que quiere entrar en contacto con vos, que le ha interesado lo bien que has explicado, ¿no es cierto? Y se siente identificada porque está pasando por eso, lo está viviendo, no se lo están contando, lo está viviendo en carne propia. ¿Cómo puede ubicarte? ¿Qué redes sociales? ¿Qué número tenés para que se puedan comunicar con vos? Bueno, primero nos pueden encontrar por Instagram, ¿sí? En Instagram es @psicólogostcc, ¿sí? Ujú, La letra TCC, eso es por el tipo de terapia que trabajamos, que es terapia cognitivo-conductual, ¿sí? ujú. Nos pueden contactar por ahí, también en Twitter, que también es lo mismo, @psicólogostcc, nos pueden contactar, después a partir de esas redes, tenemos página web, que también es psicólogostcc.com, ¿sí? Y a través de ahí, bueno, tenemos canales de comunicación donde se puede pedir un turno, sí se puede acordar un encuentro, también tenemos colegas, otros equipos, amigos, a quienes, digamos, con quienes trabajamos en conjunto, ¿sí? Para poder brindar un tratamiento efectivo. Y bueno, Ujú. obviamente también a través de estas redes subimos contenido que pueden ser material psicoeducativo, que pueden ser de ayuda en general, para seguir aprendiendo de muchos temas que pueden ser interesantes y también, sobre todo, para generar conciencia, para la parte del cambio cultural. Pero bueno, siempre es importante destacar que las redes sociales no son y no sustituyen un tratamiento terapéutico, ¿sí? Eso Ujú, sí es importante destacarlo. ujú. A veces la persona se queda solamente con lo que ve, ¿no es cierto? Y dice, no, yo voy a practicar solamente eso, pero un tratamiento terapéutico, una consulta es mucho más profunda. Bueno, Juan Pablo, queremos agradecerte por el tiempo que has brindado, ¿no es cierto? Y gracias por tu participación, ¿sí? Dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Buenas noches.